Laudato Si, una llamada para todos. Solo se ama lo que se conoce, lo hemos escuchado muchas veces, y bastantes de las cosas que amamos provienen de la familia, de nuestra infancia, de nuestro primer hogar, porque representan uno de los conocimientos más cercanos. No son pocas las familias que un par de generaciones atrás dedicaban su vida, de una forma u otra, a la tierra. Grandes conocedores de la casa común. Así es el caso de Gabriel López. En el cultivo de la tierra que veía llevar a cabo a su abuelo, es donde él detecta su primera semilla. Gabriel es heredero de su pasado de una forma muy clara, habiéndose convertido en el actual director de comunicación del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Sí, como contábamos en el episodio anterior del podcast, él era la persona con la que Paulina comió aquel día en la universidad. Detecta entre sus semillas también el amor fraterno, sus hijos y su relación con Dios. Porque les ama, les cuida, y eso pasa a su vez por cuidar la tierra amándola. Gabriel decidió no dejar la semilla de la protección de la creación en un frasco, sino sembrarla y con esfuerzo ayudarla a crecer. Gabriel, cuéntanos cómo ha sido esta germinación en tu vida. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio, muchas gracias por producirlo, por tenerlo, ¿no? Queremos daros también la enhorabuena desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima por todo lo que estáis haciendo en la Universidad Francisco de Vitoria para poner en práctica el Laudato Si, para vivir y emprender realmente un camino de conversión ecológica dentro de la institución y dentro de la universidad y dentro del ámbito educativo. Así que enhorabuena y muchas gracias por todo lo que estáis haciendo. El contenido o el tema que habéis elegido para este episodio, el tema de las semillas, me llevó a reflexionar un poco sobre cómo empezó mi propia conversión ecológica, ¿no? Cómo empezó ese camino de conversión ecológica. Me acordé de mi abuelo paterno, muchos años atrás, cuando yo era muy pequeñito. Él tenía un espacio, un pequeño huerto en su casa, y allí cultivaba la tierra. Y yo no lo sabía entonces, pero ahí tenía una compostera donde iba degradando la materia orgánica para luego abonar la tierra con ella. Todas estas cosas que luego con los años fui aprendiendo y poniéndole nombres. De pequeño eran como cosas muy naturales para mí. Y recuerdo que en un pequeño cuartito que había allí tenía varios frascos y latas con muchas semillas, con semillas de diversas plantas que utilizaba para cultivar esa tierra. Y pensé que la semilla, esta semilla que todos tenemos dentro, de cuidar de la creación, de cuidar de la casa común, la podemos dejar en el frasco o la podemos sembrar en la tierra. Dejarla en el frasco supone evidentemente que la vida que contiene esa semilla se pierda, y sembrarla en la tierra supone un esfuerzo, supone un trabajo, supone una dedicación, pero al final esa semilla dará fruto, ¿no? Germinará y dará fruto. La semilla que tenemos dentro, que tiene que ver con cuidar la creación, nos viene dada desde el momento mismo de la creación, ¿no? Del momento mismo de ese acto supremo de amor de Dios que nos crea por amor y que nos ofrece lo que en el Génesis se muestra como el Edén, ¿no? El jardín del Edén, ese paraíso inicial. Si entendemos que la creación es un don de Dios, que Dios creó todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y lo creó por amor a nosotros, nos lo dio, nos lo regaló para que pudiésemos vivir en armonía con ese jardín, con esa creación. Si lo entendemos como un don de Dios, si entendemos esa creación como un regalo del Creador, entonces no podemos no cuidarla. Y esta es la semilla a la que me refería, ¿no? Tenemos esta semilla dentro porque desde el principio en nuestro ADN está metido esto, ¿no? El Dios creador que nos regala su creación. Y si hacemos germinar la semilla, si hacemos germinar esta semilla, lo que aprenderemos es a amar esa creación. Y solo se cuida aquello que se ama. Solo se cuida aquello que se ama. Si no amamos algo, no lo cuidamos. Por tanto,
la relación para mí es directa, ¿no? Yo a veces me doy un poco la cabeza contra la pared cuando muchos hermanos y hermanas católicos creen que esto de la Laudato Si o esto de la conversión ecológica y todas estas cosas son un tema de ideologías. Y no lo son. No lo son. La ideología quizás está en aquellos ojos que ven una ideología aquí, ¿no? Aquí simplemente se trata de esto, de revisar esa semilla que tenemos dentro y de entender que la creación es un regalo del Creador y que si destruimos la creación, si permitimos que la creación sea destruida, lo que estamos permitiendo en el fondo es que se destruya el Creador y la imagen del Creador que hay en la creación. Y volviendo a mi propio camino de conversión ecológica, y que estaría bueno que todos hagamos este examen, esta reflexión de dónde nos viene. Como decía, el primer contacto, el primer sentimiento que tengo el primer recuerdo es mi abuelo, ¿no? Mi abuelo paterno cultivando la tierra, enseñándome a poner las sobras de la comida en esa compostera para que se convirtiese en abono y siguiese el ciclo de la vida, y enseñándome a mirar el cielo y a entender las señales del cielo, las nubes, los soles, los vientos, para entender cómo o cuándo había que cultivar esa tierra. Esa primera referencia, ¿no?, que todos tenemos dentro. Yo creo que si todos miramos para atrás, cualquiera de nosotros que está escuchando esto, si se remonta 2 o 3 generaciones atrás, siempre va a haber alguien ligado a la tierra en la familia. Siempre va a haber alguien que ha trabajado esa tierra. Es muy difícil encontrar personas que se puedan remontar 3 o 4 generaciones para atrás y que no haya en esas generaciones nada ligado a la tierra, ¿no? O sea, que sean 100% urbanos, personas o familias o generaciones urbanas. Estamos ligados a la tierra, venimos de la tierra, esto desde la creación, ¿no? Hemos sido formados por la tierra. Y esa conexión vital con la tierra está ahí. Hay que descubrirla o redescubrirla, pero está ahí. Y esa fue mi primera relación. Luego fui creciendo y fui explorando distintos carismas para vivir mi fe. Y me encontré con Francisco de Asís. Y en Francisco de Asís todo es amor a la creación, ¿no? Todo es hermanos y hermanas, todo es esa fraternidad universal que nos hace ver y nos invita a ver en cualquier criatura a un hermano, porque está hecha por nuestro Padre común, que es Dios. Y luego finalmente yo creo que cuando me convertí en padre yo mismo, el deseo de cuidar la creación tiene que ver también con preservarla para mis hijos, con preservarla para las futuras generaciones. Esto que en Laudato Si el Papa lo menciona, ¿no? ¿Qué clase de mundo queremos dejar a las generaciones que vienen después? Esto que tiene que ver con una moral intergeneracional, que tiene que ver con la defensa incluso del no nacido, de aquellos que todavía no han nacido y que si nosotros no preservamos la creación, pues van a recibir una creación distinta, o menguada, o completamente acabada, ¿no? Entonces, este sentimiento que me surgió como padre de decir, yo quiero que mis hijos sigan viendo las montañas nevadas y que sigan viendo o caminando por los bosques en primavera y disfrutando del sonido de los pájaros, o que sigan pudiendo ir a un río a beber del agua cristalina y del agua pura de un río que baja de la montaña. Esa conexión vital que yo tuve y que disfruto y que disfruté muchísimo en mi niñez, yo quiero también que mis hijos la tengan, y quiero que mis nietos la tengan, y quiero que mis bisnietos, a los que quizás ya no conoceré y mis nietos tampoco, pero vamos, aquellos que vengan después y que están ligados a mi sangre de alguna manera, también disfruten de esto que yo he disfrutado y disfruto. Y esa es una visión quizás más egoísta, ¿no? Porque estoy pensando en mi sangre propia, pero más allá, pero desde ahí yo creo surge todo lo demás, y es trabajar por preservar esa creación para todos los que vienen después de nosotros. Y en el camino, y en lo que nos afecta y en lo que nos toca cada día, como esta pandemia de coronavirus, está la intención de trabajar para aliviar
las causas de la crisis climática que hoy viven nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. Porque como siempre, ¿no? Como siempre suele suceder, los que menos tienen, los más vulnerables, son aquellos que sufren más en sus propias carnes los efectos de las crisis, y en este caso de la crisis climática. Este es un poco el camino que yo puedo reflexionar y que me planteo, ¿no? A raíz de esta opción que habéis planteado de la semilla. Y finalmente, para no aburrir, yo diría que es importante que todos hagamos esa reflexión y que miremos, volvamos a conectar. Lo decía el Papa en el mensaje de septiembre del año pasado, que tenía que ver con esto de volver a contemplar, volver a conectar con la creación. Porque si conectamos otra vez con la creación, conectamos otra vez con el Creador. Y esto es fundamental. En este mundo tan desconectado de lo trascendente, porque vivimos conectados a lo intrascendente, volver a mirar la naturaleza, volver a mirar la creación y a través de ella, contemplando, llegar al Creador, creo que es una oportunidad única que no podemos perdernos. Y es una oportunidad única también para salir de nosotros mismos, para mirar a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables, aquellos que están padeciendo las consecuencias de la crisis climática en sus propias carnes. Lo vemos en Filipinas con los tifones, lo vemos en África con el incremento o el avance de la desertificación que generan migraciones internas que al final derivan en migraciones externas hacia Europa. Lo vemos en la Amazonía, por ejemplo, con la tala indiscriminada, con los incendios provocados que destruyen la biodiversidad y que expulsan de sus tierras a los pueblos originarios. Todas estas consecuencias directas de la crisis climática, ¿no? La destrucción de los océanos, la contaminación de los océanos y de la biodiversidad por causa de la ingente cantidad de plástico que echamos al mar, porque son pequeños gestos, ¿no? Son pequeñas cosas de nuestro día a día que podemos corregir para evitar todas esas consecuencias directas. Y en España mismo tenemos consecuencias directas, porque a veces parece que esto es cosa de otros mundos. No, aquí en España también tenemos y podemos ver las consecuencias directas. Por ejemplo, en el año 2019 en España han muerto 30.000 personas aproximadamente a causa de la contaminación del aire, a causa de la polución que tiene ese aire provocado por nosotros. 30.000 personas, 30.000 vidas perdidas por contaminación del aire. Y en estos tiempos de coronavirus, donde nos parece que nos hemos acostumbrado a que la muerte sea algo, bueno, aceptable, habría que reflexionar también sobre esto, ¿no? 30.000 muertos en España por contaminación del aire. Vidas que se pierden, historias que ya no van a poder ser contadas, abuelos que ya no van a poder ver a sus nietos, en fin. No es solamente por ver la montaña bonita, sino que también es porque muchos hermanos y hermanas pierden su vida o viven una vida muy malamente a causa de la crisis climática. Así que yo los invito a buscar esa semilla que tenemos dentro, a reconectar con la creación y a través de la creación con el Creador y a trabajar para que las causas se vayan revirtiendo y las consecuencias de la crisis climática sean cada vez menos o impacten cada vez menos en estos hermanos y hermanas más vulnerables y en nosotros mismos. Así que ánimo, muchas gracias por el espacio nuevamente. Paz y bien. Laudato Si, una llamada para todos. Educar los sentidos para saber decidir y poder actuar.